Seguimos sin saber qué nos traemos entre las manos, porque siguen los nubarrones mañaneros, aún con la sobrevenida primavera ya entre las manos, en cada ventana. Viento de agua o temporal, gota a gota, y siga usted contando. Así están las cosas. Estadísticas lastimeras, balances bancarios entre lo dicho y los datos del INEM, interpretaciones, valoraciones de todos los colores. Políticos suplicantes a la pesca de votos, cada uno campañando como puede. Y puede, o creemos que pueden poco, abrumados como estamos con la contumaz tacañería oratoria de cada mitin o debate. Y a estas alturas, poco resquicio va quedando para que conozcamos de verdad qué es Europa, qué estaremos votando, qué es y para qué sirve el Parlamento Europeo. Estos grupos profesionales de las políticas presumen, confían, piensan que la gente es contentadiza por naturaleza y enjuaga sus penas entre cañas de cerveza, en compañía o disfrute acompasado de rebajas de escaparate. Creen que el voto no es nada, o tan simplemente que un voto es un momento en la urna y hasta la elección que viene. Adiós, muy buenas. Todo se resume en agresiones, desde el uno o desde el otro lado, más o menos certeros o atrevidos, y nada más. ¿Quién nos dice que el Parlamento Europeo se compone de 785 parlamentarios, de los cuales la pasada legislatura España aportaba 54? Y para la próxima, a lo mejor menos, 50, porque aquí, cada vez que nos modifican algo, suele ser para quitarnos algo. Mire usted por dónde, desde donde mire y hacia dónde. Cada vez parece que tendremos menos. Buenas tardes, amigos de 8 Televisión y amigos de Puerta de América. Hoy estamos con otra invitada magnífica y que viene por segunda vez, porque ustedes así nos lo han hecho saber e interesarse por ella en los correos electrónicos y en el Facebook, y se llama Liana Romero Erzbisky. Doña Liana, muy bienvenida a 8 Televisión. Muy bien hallado y feliz de estar de vuelta en casa. Bueno, eso de casa. Así es. Una habitación en el avispero. Que nosotros estamos hablando de la primavera que nos llega, de esta aventura que nos van a traer los mares de ida y vuelta. ¿Qué significan los mares para ti, Liliana? Pues sí, mira, es un tema actual, porque ahora mismo la prensa no hay día que pase sin que mencione algo sobre el mar. Este año el mar se está portando muy bruto o brutal con nosotros, ¿verdad? Y entonces vamos a dedicar este programa, yo quería dedicarlo de mi corazón a la gente de mar, a la gente desde los almirantes que navegan a bordo de los portaaviones hasta las buscadoras de perlas que bucean, o las mariscadoras del norte, los pescadores, incluso los prácticos que reciben a los buques. A todos ellos les voy a dedicar este programa. Qué bonito. Y de todo corazón les deseo mucha suerte, porque el mar es un personaje que hay que respetarlo. Y el que lo conozca de dentro, o desde la superficie mejor dicho, sabe de lo que hablo. ¿Tú crees que el mar tiene alma, Liana? Tiene fuerza. Yo no sé si tiene alma, pero está a merced de las temperaturas, de las corrientes, de los vientos, incluso de los maremotos. Y cuando alguno de estos elementos se concentra en la superficie del mar, empieza el meneo, como diríamos, empieza el problema. Y eso es lo que está ocurriendo principalmente ahora en el norte de Europa. Pregúntaselo a los ingleses o a los del mar Cantábrico, lo que están pasando. O sea, que no es que el mar tenga alma, ni que en sí sea malvado el mar, pero que hay que tenerle respeto porque hay muchos elementos que influyen en su comportamiento. Sí, además hay términos que son como muy literarios y novelescos. Por ejemplo, galerna. ¿Qué significa para ti una galerna? ¿Qué composición meteorológica tiene? A mí no me hables de galerna, que yo he pasado la peor de mi vida en el Atlántico, entre Azores y Nantucket, Norteamérica, y yo no quiero saber nada de galerna. Es que no sé ni lo que significa una galerna, pero la he vivido y todavía tengo el terror en los huesos, ¿eh? Eso de
ir en un barco, como íbamos en un transatlántico. Íbamos navegando a 24 nudos por hora y llegamos a ponernos en 4, porque veíamos cómo la proa hincaba el morro, como yo decía, en el seno de la ola y que no salíamos. Y pasamos una noche y un día y medio, cosas así, en enero, el 4, el 5 y el 6 de enero, sí, fueron esos días, que me acordaba yo con mucho respeto del Titanic. Y eso que él navegó por aguas muy calmadas, lo nuestro fue bestial. Pero es la pregunta que tú me haces de la galerna. No sé lo que es el significado de la galerna, sé el susto que se pasa. Y ese susto lo han atravesado determinados grandes navíos, algunos los han superado y otros no lo han superado. Los que no lo superan, ¿en alguna manera se convierten en buques fantasmas? En leyenda. En leyenda. Sí, porque hay dos términos o dos calificativos de los buques fantasmas. Los que navegan a todo trapo sin tripulación a bordo y los que desaparecen en las galernas, como tú dices. Los dos más famosos que ahora mismo podemos recordar, que son españoles además, que me voy a concentrar en el material español, son el Reina Regente, que desapareció en el estrecho de Gibraltar. Salió el 10 de agosto, el 9 de marzo, salió de Tánger, del 1895, y venía en dirección a Cádiz. Traía una tripulación, en total eran unas 400 personas, cosas así. Total, era un barco enorme. Salió con un poco de temporal, pero ellos confiaban que de Tánger a Cádiz no había trecho ninguno. Problema. Salió, como te digo, con un conato de temporal, lo vieron los pescadores cruzar por enfrente de Bolonia y ya perdieron el rastro. Y al mismo tiempo el Carpio, que salía de Huelva para Cádiz, también desapareció con 400 personas a bordo. El mar tiene, lo que tú dices de los buques fantasmas, el mar tiene unos momentos muy rápidos de tragarse un barco. Una vez que naufraga desaparece, porque el Reina Regente, que todo el mundo conoce la leyenda, desapareció en el estrecho de Gibraltar en nada de tiempo. No se ha recuperado ni un solo salvavidas. Pero el concepto de buque fantasma es porque no aparecen restos o porque hay apariciones posteriores. Por las apariciones posteriores. El buque fantasma consiste en un barco que navega a todo trapo, o a vela o a motor, lo que sea, sin tripulación a bordo, y que aparece y desaparece en la superficie del mar. De eso podíamos comentar una cosa, un detalle, que en el mar existe lo que se llama el reflejo, ¿cómo se dice? El espejismo. En la mar el espejismo se produce cuando las capas superiores son más calientes que las inferiores. Entonces puede ocurrir que se vean cosas que no existen. Se puede ver una isla, se puede ver una tierra, por ejemplo, la isla de San Borondón en Canarias, o entre Menorca y Mallorca se ha conseguido ver o se ha mencionado el avistamiento de zonas terrestres que no existen. Pues lo mismo ocurre con los barcos. Son buques que navegan sin tripulación. Esos son los buques fantasmas. Y los dos más famosos, que es el holandés errante, que todo el mundo ha oído hablar de él, y el Mariceleste. El holandés errante navegaba y lo avistaron mucha gente importante, no nadie que estaba con hashish ni droga. Que no eran alucinaciones, ¿no? No, lo reportó el rey de Inglaterra, Carlos V, Carlos. El padre de la reina Isabel, hombre, Jorge. Él reportó haberlo visto en el Cabo, en el sur de África, en toda esa zona del sur. Y resulta que, mira, aquí tengo sobre todo el nombre de los capitanes y todo eso. Bueno, ahora te lo mencioné todo. Pero el holandés errante fue que su capitán hizo como un reto antes de salir del puerto. Él había intentado varias veces superar el Cabo de Buena Esperanza y no lo conseguía. Entonces se llamaba el Cabo de las Tormentas, porque era muy difícil remontarlo. Hasta que más tarde, bueno, ya un italiano
Ya te contaré ahora lo que pasó. Pero él juró que sería capaz de remontarlo, si no le entregaría su alma al diablo. Ajá. Y no lo remontó y desapareció en alta mar. Y entonces, como la leyenda cuenta que por haber prometido el alma al diablo y toda esa historia, tuvo que pagar su deuda, ¿no? pues su barco seguía navegando. Y Jorge V lo vio, y lo vio su hermano, y lo han visto mucha gente, el holandés errante navegando. Ajá. Esa es la historia de él. Pues lo que yo te pregunto... ¿Y del Mar y Celeste? Uy, el Mar y Celeste. Ese sí que tiene una historia. El Mar y Celeste es un barco que salió de Estados Unidos, venía para Europa, y al mismo tiempo salía el Dei Grazia, con un amigo suyo. Eran dos capitanes muy amigos. El Mar y Celeste salió con anterioridad, y al día siguiente, que es así, salió el Dei Grazia. Al llegar este segundo a las Azores, de pronto descubrió al Mar y Celeste, que navegaba a todo trapo, pero notó una cosa muy errática. La navegación no era como debía ser. Entonces se aproximó con su barco, vio que no había nadie a bordo, bajó con su primer oficial a una lancha, se llegó al Mar y Celeste y subieron a bordo y no había un alma. El Mar y Celeste llevaba al capitán Briggs, a su mujer y a su hija y una tripulación de 7 hombres. Y llevaba una carga de alcohol metílico, que es un alcohol tóxico. Entonces, la conclusión que sacaron luego de la investigación era que la tripulación o había bebido el alcohol, se habían emborrachado con eso, y decidieron, ya fuera de sí, matar al capitán y a su hija y a su mujer, Susana y la niña, y que los tiraron al agua. Y entonces ellos, al avistar las Azores, bajaron con uno de los botes salvavidas y desembarcaron en las Azores y desaparecieron allí. Pero nada de eso es verdad. Total, que este capitán del Dei Grazia remolcó el Mar y Celeste a Gibraltar y empezó la investigación. Y la Lloyd es una compañía inglesa que registra todos los barcos mundialmente. La Lloyd lo registró también el Mar y Celeste. Y ellos se encargaron de la investigación y resulta que llegaron a tal punto de desconcierto y de incertidumbre sobre lo que le había pasado a la tripulación del Celeste, que decidieron que el capitán del Dei de Gracia se había puesto de acuerdo con el Mar y Celeste, con Briggs, para cobrar de la Lloyd el seguro. El seguro. Y que los dos estaban compinchados para quedarse con el barco. Y ahí hubo un follón, pero nada, se acabó. ¿Tú sabes cómo acabó? ¿Cómo? Perdona. Siguió luego, al cabo del año, que se solucionó todo eso, no se dio con la tecla, se puso otra vez en funcionamiento el Mar y Celeste, siguió navegando y de pronto un día desapareció en el Caribe, en el Triángulo de las Bermudas. Allí está el Mar y Celeste. O sea porque tú estás hablando del seguimiento de estos buques. Si nuestros amigos de 8 Televisión quisieran coger el nombre, por ejemplo, de Mar y Celeste o del Reina Regente, ¿dónde pueden investigar sobre esos barcos, sobre sus trayectorias, las historias? ¿Hay algún sitio donde uno se pueda dirigir y ver cuáles son los antecedentes de esos buques misteriosos, sí, Diana? No solo de esos buques, de cualquier buque del mundo, porque hay muchísimos que han desaparecido, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, los submarinos. Hay submarinos, hay uno hundido, un submarino japonés que venía cargado de oro para los nazis, que está hundido enfrente de Cabo Verde, y lo han descubierto a una profundidad, creo que eran 2000 metros de profundidad en el Atlántico, y está todavía allí. Bueno, han sacado un zapato, el oro debe estar allí todavía. Pues deben dirigirse todos a la Lloyd. Lloyd se escribe LLOYD''S. Y ahí pueden tener toda la información que quieran de los barcos, y sobre todo el Mar y Celeste y el Reina Regente. El Reina Regente, todos, yo creo que todos están inscritos. Liana, como estamos hablando de barco, de las navegaciones, de tus viajes a Estados Unidos, ¿cuáles son tus antecedentes familiares para que tú tengas esta arraigambre de barco? Con la navegación y con los mares?
Pues yo creo que me viene de teta, como yo digo, porque a mí con 6 semanas de edad me metieron en un barco y yo empecé a andar y a hablar a bordo de un barco, porque mi padre era el capitán y me llevaba con él y con mi madre. Y yo aprendí de la tripulación, por eso hablaba en términos marinos. Yo no decía derecha e izquierda, yo decía iba por estribor con 2 o 3 años. Cuando bajaba a tierra no me entendía con ningún niño, pero en fin. Y desde entonces mi padre me llevó siempre con él a navegar. Cuando ya fui mayor, ya en mi juventud, como no me pude hacer marina mercante, porque en España todavía no daban el título a las mujeres, me saqué la cartilla de navegación. Y entonces navegué por todos los mares que pude, los mares y los océanos. Enrolada en tripulaciones. De tripulación, sí. Y esas son mis experiencias y cada vez adorar el mar, porque yo creo que tengo agua salada en vez de sangre en las venas. Qué bonito. Yo he pasado muy malos ratos, pero noches bellísimas. Pero fíjate, el otro día estábamos hablando hace un ratito de esa novela que se ha llevado a la tele que se denomina Entre costuras, ¿no? ¿Tú tendrías material para hacer algo similar en torno a Entre costuras, a tus vivencias, a tus navegaciones, incluso a todas las historias que tienes de tu madre y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo eso sí merece un capítulo aparte porque eso es historia ya más profunda. La Guerra Segunda Mundial tocó mucha parte en España, puesto que los alemanes tuvieron mucho, como te diría, mucha influencia, no, mucho camino abierto a través de la permisividad de Franco. Cuando el jaleo estaba más candente en Gibraltar, se concentró una cantidad enorme de espionaje en la bahía de Algeciras, en toda la provincia de Cádiz. Entonces aquí hubo muchísimo alemán que pertenecía a los nazis, eran todos nazis, espías italianos al mando del príncipe Borghese, Valerio Borghese, que tenía los famosos Mailai, que eran los submarinos esos pequeñitos, torpedos, que iban dos tripulantes, uno llevando el torpedo y el otro los mandos. Y en esa época, ya te digo, la Segunda Guerra Mundial, esta zona era muy caliente. Mi madre, nosotros estábamos destinados en Ceuta y a mi madre la reclutaron los nazis, que tenían la Bauer, era la oficina central de espionaje en Tánger. Como mi madre hablaba correctamente 6 idiomas, era una mujer muy inteligente, muy atractiva, tenía unos 30 y algo años. La reclutaron, porque mi madre venía descendiente de rusos. Había tenido que huir de Rusia perdiendo todo, la familia, la fortuna, todo en Rusia. Y tenía un sentimiento enconado, diría yo, contra los comunistas. Entonces, al saber que los alemanes estaban luchando contra el comunismo, que iban a invadir Rusia, mi madre pensó, toda la inocencia del mundo, dice, hombre, pues yo colaboro. Yo ahora voy, ayudo a esta gente a invadir Rusia. Hasta que se dio cuenta de lo que estaban haciendo los alemanes en realidad. Claro. Y los campos de exterminio y todo esto. Y entonces se reconvierte o se cambia de bando, ¿no? Se hizo doble agente. Y ahí empieza la aventura. Y lo de que me has mencionado de Entre costuras, resulta que le cogió a ella esa época en Tetuán. Y ahí conoció a todo lo que aparece en Entre costuras. Personajes. Todos los personajes. Que por cierto, aparece también un microfilm, que tú me has hablado antes de ellos, y de esas microcámaras. Tú que lo tienes en propiedad, ¿qué significa para ti tener un microfilm guardado en un cajón, Liana? Pues mira, lo tengo en un cajón precisamente. Y es una cosa muy interesante el sentir en la mano lo que eso ha captado, lo que eso ha significado. Esa camarita, que creo que apareció en una de las películas de James Bond. Por cierto, tengo que mencionar que mi madre fue la que inspiró a Ian Fleming, las chicas Bond. Bueno, eso está en internet, lo puede ver cualquiera. Pero esa cámara todavía la tengo yo y tengo los films con información interesante. Sensible, ¿no? Sensible. Y esa camarita, te lo mencioné antes de paso,
que el otro día apareció en un museo en Inglaterra una réplica de la misma cámara y valía 55.000 libras esterlinas. Pues yo creo que como tenemos mucho interés porque con cierta periodicidad vuelvas a 8 Televisión y a Puerta de América, en algunos de esos momentos o próximos programas, si no te importa, objetos valiosísimos que tienes de tu historia, de tus recuerdos, de tus familiares, por favor vamos a mostrarlos en televisión porque son verdaderas piezas de museo histórico. Y te puedo sacar una foto todavía con la camarita. ¿La puedes sacar? ¿Funciona todavía? Y yo te voy a contar un detalle que ocurrió con la dichosa cámara que le costó casi la vida a mi madre. Pero es muy interesante esa época. Ya te digo, la famosa chica esta que aparece, Rosalind, entre costuras. La rubia. La rubia era la inglesa. Vecinas nuestras en Puente Mayorga, en Guadarranque, que allí murió. Ha muerto con 80 y algo años allí en esa zona, o 90, no sé. Pero es lo que yo estoy escribiendo ahora, es una historia novelesca. Que la estás escribiendo de tu vida. Sí, yo ya he cubierto toda la parte que se refiere a Rusia. He terminado con todo lo de Rusia, la historia de Rusia. Ahora estoy en Europa con mi madre y ya luego próximamente me meteré conmigo en América. O sea que a ver si alguien me lee. ¿Y cuántos capítulos te pueden quedar? ¿Cuál es tu pretensión? Pues mira, el libro va a costar de unas 500 y pico páginas. Voy por 200... Va aumentando el volumen, porque claro, yo tengo información de mis abuelos en Rusia, pero muchísima más sobre mi madre y la Segunda Guerra Mundial. Mi madre ha vivido 3 guerras. La Revolución de Rusia, el 17, luego España, la Guerra Civil Española, y la Segunda Guerra Mundial. Pues vamos a quedarnos en la Segunda Guerra Mundial, Liana. Nos quedamos. Atendemos a nuestras recomendaciones de 8 Televisión y volvemos dentro de un minutito. Hasta ahora, amigos.